veo que ya tenemos una cantidad buena de asistentes y no queremos hacer perder el tiempo a nadie. Le doy la palabra a Esteban para que nos presente el café que tenemos hoy. Muchas gracias. Bueno, pues esta tarde asistimos al café número 70 desde que empezamos esta iniciativa. Es el número 30 de este año 2022 y lleva como título Teledetección aplicada en el sector forestal y un caso de estudio, concretamente el secuestro de carbono en matorrales post-incendio. Los objetivos de este café forestal son proporcionar una visión global de las capacidades y limitaciones, por supuesto, de la teledetección en el sector forestal y evaluar el carbono secuestrado tras un incendio forestal. Antes de nada, queremos agradecer a las personas asistentes su presencia y especialmente al ponente de hoy por su disponibilidad ante la llamada del colegio. Nuestro ponente es David Bisús, es técnico de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia, es ingeniero técnico forestal y máster en teledetección. Se encuentra finalizando su doctorado en geomática y tiene más de 15 años de experiencia como investigador y gestor de proyectos en el sector forestal y como jefe de obra forestal y unidades de incendio. De esta manera, cedo la palabra de nuevo a María Eugenia para que nos explique cómo podéis interactuar con el ponente a lo largo de la jornada. Gracias, Esteban. Pues nada, como para los que ya lleváis estos 70 o por lo menos unos cuantos cafés asistidos, comentaros lo de siempre. Para si queréis hacerle alguna pregunta a David, a nuestro ponente de esta tarde, lo podéis hacer a través del botón de preguntas y respuestas que suele aparecer a la parte de abajo, tanto si estás en un móvil como si estás en un ordenador. Si preferís intervenir de viva voz, pues levantáis la mano y os daremos la palabra y vosotros ya activaréis vuestro micro y podréis intervenir. El chat lo vamos a dejar para alguna cuestión técnica que os surja, si os queréis saludar o si al final hay que hacer algún comentario, ¿vale? Y nada más, recordaros que la sesión está siendo grabada y vamos a lanzar la encuesta que solemos lanzar para que el ponente sepa la situación laboral en la que se encuentran los participantes de hoy. Así que, si os animáis, nos damos unos segunditos y comparto los resultados. Ya los comparto por aquí. Así que, Esteban, cuando quieras. Muy bien, pues allá voy. De la administración pública, funcionarios, interinos, personal contratado, laboral, 33%. De empresa pública, un 6%. Empresa privada, un 22%. Personal autónomo, un 11%. También los estudiantes, un 11%. Y desempleados, el 17%. Como vemos, el grupo de funcionarios y empresa privada se encuentran en cabeza. Muy bien. Sin más, estamos convencidos de que la charla de hoy será de máximo interés. Ya sabéis que el tema del carbono está siendo muy importante durante los últimos años. Se están logrando grandes avances desde prácticamente del año 2013. Y bueno, pues creo que esta tarde tenemos una oportunidad para conocer cómo evaluar el carbono en superficies incendiadas a través de la teledetección. Sin más, paso a la palabra al ponente David Vinué. Adelante, David. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Muchas gracias también al colegio por este ratito con un montón de profesionales, de colegas de la profesión. Así también nos vamos conociendo, nos vamos viendo de vez en cuando. Vamos a compartir la pantalla y vamos a comenzar con este café, que espero que sea lo más ameno posible. Bueno, me pidieron que habláramos un rato de la teledetección y cómo lo podemos aplicar en el sector forestal. En esta pequeña presentación que ha hecho Esteban, dije, bueno, las posibilidades que tiene la detección y las limitaciones, que es bien importante. Y es lo que vamos a ver en primer término. Primero me voy a presentar yo, que soy David Bisús, trabajo en la Politécnica de Valencia como técnico de investigación. Soy forestal, pero luego me he especializado por medio del máster en toda la parte de teledetección y luego de aplicaciones en la biosfera. La teledetección veremos que es muy amplia, ¿no? Yo me he especializado en la parte de biosfera. Vale, entonces vamos a ver
qué es eso de la teledetección, qué hay ahí dentro, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué es ciencia ficción y qué es directamente mentira. Y a partir de allí vamos a ya trabajar en un caso específico que realizamos dentro de un proyecto europeo con algunos compañeros de línea, en el que, bueno, pues tenemos que ver qué tenemos, qué podemos obtener del campo, qué tenemos con las imágenes de satélite y cómo a partir de ahí tenemos que relacionarlas para hacer esa evaluación de la biomasa, por lo tanto del carbono retenido. Dejadme que de formación profesional, me gusta mucho la teledetección, me dedico a esto mucho tiempo, pues hagamos una pequeña introducción. Por lo dicho, se oyen muchas cosas, se escuchan muchas cosas, vamos a poner un poquito de orden, vamos a hacer un pequeño resumen que nos valga, bueno, pues aunque sea para el quesito de trigo, ¿no? Pero que esté todo claro. Vamos a hablar de esos aspectos básicos que integran la teledetección, qué es un sistema, qué es un sensor, cómo trabajamos con la teledetección espacial. Los principios físicos básicos, por ser las horas que son, nos los vamos a pasar, no los vamos a meter tanto, pero sí cómo eso interacciona con los objetos, cómo tenemos la reflectividad y cómo con eso tenemos que obtener los datos que van a ser nuestra materia prima para el análisis de la superficie. Bueno, esto de la teledetección es como cuando le preguntas a un industrial qué es, te dice ingeniero. De coño, yo también. ¿Tú ingeniero de qué? Pues aquí en la teledetección es más o menos lo mismo. ¿Qué es la teledetección, ¿no? Aquí entra todo lo que os podéis imaginar, desde lanzar el cacharro, con perdón, que son muy caros, a la órbita, hasta procesar en última instancia esos datos para sacar el carbono. Ahí entre medio, como veis, hay de todo. En la electrónica para tener la señal en los detectores, cómo propagamos esas ondas electromagnéticas, cómo analizamos la propagación de esas ondas electromagnéticas, se tiene que procesar a bordo del sensor, se tiene que transmitir a la Tierra, allí se tiene que procesar en una primera estación de seguimiento, las agencias espaciales hacen otro procesado, si no incluso lo tienes que procesar tú, tienes que corregir los datos, no puedes coger una imagen y otra y compararlas, eso es comparar perros con gatos, se parecen pero no. Hay un montón de cosas y lo que a nosotros nos interesa son las aplicaciones. ¿Qué hacemos con esa información? Y aquí he separado aplicaciones del uso científico porque, bueno, hay algunas que tenemos que hacerlas muy finas para el municipio, para la demarcación forestal, para una comarca, y otras que podemos utilizar a nivel global. Se procesa diferente, se trabaja diferente y no siempre todo lo global puede ser local y al revés, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con cómo procesas y qué haces con esos datos. Bueno, así muy sencillo, siempre decimos el nombre de una misión y con eso ya nos quedamos. Sentinel-2, Landsat-8, pero bueno, simplemente por determinar, esa es la misión, lo que diríamos el satélite, esa es la aeronave que lo transporta. Dentro está el instrumento, porque ese mismo satélite puede tener varios instrumentos. Por ejemplo, en este caso Landsat pues tiene unos para el visible y el infrarrojo medio y tiene otro para el térmico. Las tecnologías son diferentes, tanto de obtención de la información como de procesado. Y luego ya adentro, y aquí esto ya cosas de electrónicos y telecos y demás, pues los detectores que van dentro del sensor. Bueno, así en general, este es el Sentinel-2, pues tenemos la misión, el satélite, la espacionave, ¿no? En este caso. Dentro tenemos el instrumento y dentro de ese instrumento están todos los detectores que captan la energía hacia donde están mirando. Por supuesto, aquí luego hay que ponerle la óptica, que también dependiendo de la óptica, pues vamos a tener un tipo de información o de otra, y luego además cómo se procesa esa información dentro, que podemos tener también diferentes niveles radiométricos. Bueno, muy rápidamente, sistemas de laboratorio. En el laboratorio también tenemos sistemas, la camarita FLIR térmica que tenemos todos, eso también es teledetección. Lo podemos meter dentro de un avión, dentro de un dron, dependiendo del dron yo recomendaría que no. Los cacharros son muy caros y los drones muy baratos. Y luego ya tenemos los sistemas espaciales, operacionales o experimentales. Normalmente nosotros trabajamos siempre con los operacionales. Por aquí del permiso que nos tienen que dar en diferentes agencias y nacionales y por ahí, para los experimentales. Bueno, y luego ya dentro de esos tipos de sistemas, y esto ya es lo importante, aquí ya entramos en miga, tenemos resoluciones. La resolución espacial, es más, dicho claro, es el tamaño del píxel que vamos a obtener. Vamos a tener 1 metro, podemos tener 30 metros, que es lo típico de Landsat, 10 metros, que es más o menos lo típico de Sentinel, aunque tiene varios.
Una media resolución, 500 metros, que por ejemplo en MODIS trabajéis con incendios, pues 500 metros, 1 kilómetro. Y luego hay otros que tienen incluso 43 kilómetros. Si vas a mirar el Océano Pacífico, tampoco necesitas verlo de metro en metro. Bueno, tenemos, depende de dónde estamos viendo, en el rango espectral, visible infrarrojo, que veíamos antes, térmico o incluso microondas. Y luego también tenemos cuánta resolución en el espectro nos está dando. O sea, si está mirando en 5 puntos del espectro, o está mirando en 50 o en 500. Dependiendo de eso, luego veremos que tenemos diferentes firmas espectrales. Eso vendrá luego. Lo que viene ahora es, eso es importante para corregir las imágenes, lo que decía antes. No podemos coger la imagen por mucho que te la bajes de la página de la agencia de turno y empezar a trabajar en bruto. Hay que hacerle alguna corrección o comprobar que las correcciones están hechas por la propia agencia. Bueno, muy rápidamente también tenemos resolución temporal la que queramos, si es nuestro propio aparato y está en nuestra propia aeronave, por ejemplo, un dron, la que queramos, cada 5 minutos, cada 10. Pero bueno, normalmente como está en satélite tenemos la revisita y la repetición. Un satélite más o menos 500 kilómetros de altura, a la velocidad que lleva, pues en unos 90 minutos da la vuelta a la Tierra, con una cierta inclinación sobre los polos. No pasa justo sobre los polos, pasa con una cierta inclinación sobre los polos. Bueno, pero que pase cada 90 minutos dando una vuelta a la Tierra no quiere decir que pase por encima tuyo. Dependiendo de cómo está hecha la órbita, el cálculo que se le haya realizado y la altura que esté y demás, pues puede pasar por encima del mismo punto cada 4 o 5 días, como pasa con Sentinel-2, o cada 16, como pasa con Landsat. Ya depende si pones varios satélites en convoy, te va pasando, pues, bueno, que vas teniendo el mismo punto con el mismo sensor en diferentes misiones, en diferentes aeronaves, espacionaves. Y entonces tienes prácticamente lo mismo. O sea que depende también, eso hay que tenerlo en cuenta para hacer tus análisis, cuando tienes que hacer las aplicaciones. La resolución espacial, muy rápidamente, bueno, dependiendo de la imagen que tenga el del satélite, puedes tener 200 kilómetros de amplitud. Por tanto, el píxel que tienes justo en tu vertical no tiene la misma anchura que el píxel que tienes a 200 kilómetros. Hay que corregir esa imagen si no viene corregida por la agencia. Realmente esto es un poco de cultura general, porque ahora ya las agencias nos las dan masticaditas, pero por si acaso esto, aunque sea solamente de oídas, debemos conocer. Lo que hablábamos de resolución espectral, para una misma superficie, dependiendo de dónde estés mirando, te dará más o menos información. Vemos muchos satélites con el RGB o muchos sensores con el RGB y el infrarrojo cercano, que está muy bien, pero nos estamos perdiendo toda esa información para allá. Si estamos en vegetación o bueno, incluso suelos, agua, nos estamos perdiendo mucha información. Según que necesitemos ver, necesitaremos más o menos resolución espectral. Y esto, bueno, esto ya es por culturilla, más también por cultura general. Ahora normalmente vienen casi todas en 8 bits, o sea, en 256 niveles de gris. Pero no siempre, y dependiendo del satélite, dependiendo de las bandas espectrales que tenga, dependiendo de la amplitud de tu píxel, o sea, de tu resolución espacial, eso ocupa mucho espacio también y ocupa también mucho procesado. Entonces, a veces se degrada una cosa u otra. O le quito bandas donde observo, o le quito niveles gris, o le quito... Entonces, a veces tenemos la misma información, o sea, en la misma superficie con menos información. Por lo tanto, también hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a extraer datos y vayamos a dar incluso información, unos resultados sobre un estudio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado sobre qué se está viendo. Esto realmente ya pocas veces nos lo suelen dar prácticamente siempre en 256. Toda imagen lleva siempre unos metadatos al lado y ahí te lo pone todo. Bueno, y así rápidamente también, sensores pasivos, sensores activos. Los pasivos hacen uso de una energía que ellos no han emitido, o sea, normalmente suele ser la energía solar, y esa energía solar llega a la superficie, rebota y le llega al sensor. Si eso no queremos que sea así, le tenemos que poner nosotros una fuente de energía, de tal forma que emita su propia energía y ve a ver cuál es la que le vuelve. Eso es típico del LIDAR y del radar. Vale, de tal forma que, bueno, pues aquí veis que en los sensores pasivos dependes de dónde está el sol en ese momento y dónde está tu misión, dónde está situado el sensor en ese momento, tienes diferentes ángulos, también define la información que estás recibiendo. Si quieres tenerlo siempre bien controladito, le pones un sensor activo, de tal forma que tú definas el ángulo de observación, las condiciones y demás. Bueno.
Los sensores pasivos ya estamos viendo que pueden ser de diferentes resoluciones. Los sensores activos, el LIDAR, que lo estamos viendo últimamente mucho en el monte, y el radar. El radar muy rápidamente. El radar pensamos en un barco, ¿no? Que lleva un radar dando vueltas y, bueno, ahí arriba, realmente, a 500 kilómetros, tal y como estaba puesto, había que mandar radares pequeñitos y con eso tan apenas. Entonces lo que se hace es simplemente extender unos brazos, como si fuera el brazo de un pulpo, y que cada ventosa del pulpo sea un radar. De tal forma que no tienes uno, tienes varios, pero al enviar las señales actúan como uno único. Se amplía la señal y son diferentes métodos que tampoco vamos a entrar aquí. Y así en un esquemita, muy sencillo, esto está obtenido la primera prácticamente de la búsqueda. Bueno, pues tienes tu fuente primaria de sol, rebota en la superficie, te llega al sensor, lo llevas a la estación de control, a la estación de seguimiento en la superficie y obtienes la imagen. Si no, pues le tienes que poner tu propio sensor, enviar la energía y ver cuál te llega de vuelta. Lo bueno de aquí es que, por ejemplo, las nubes no te afectan, la noche no te afecta, tormentas, nieve no te afecta nada. Sin embargo, en el otro tienes unas cuantas limitaciones dependiendo de cómo esté la atmósfera, la superficie o la noche. Bueno, en general esto es básico, pero bueno, satélites de posición, telecomunicación y observación. Y en el tal de observación, nosotros trabajamos con las polares, ¿no? Con la órbita baja, entre 400 y 800 kilómetros, más o menos donde está la estación. La estación está un poquito más baja, pero bueno, va más o menos por ahí, unos 500 kilómetros. Y el geoestacionario es el típico Meteosat. Está puesto a 36.000 kilómetros y orbita a la vez que la Tierra. De tal forma que están siempre mirando al mismo disco de la Tierra. Sin embargo, los satélites van orbitando continuamente alrededor, o sea, los de órbita baja, y tenemos toda la superficie. Aquí solamente tenemos la mitad de la superficie, ese disco de la Tierra que vemos. Vale, esto es básicamente explicado, y como veis abajo, pues según va rotando la Tierra, va orbitando el satélite, entonces se nos hacen zonas de sombra, ¿no? Digamos. O sea, que esté pasando por Madrid a las 10:15 el satélite, no quiere decir que vaya a pasar por la vertical de Cáceres dentro de 90 minutos. La siguiente vertical posiblemente esté en medio del Atlántico, igual en las Azores. No sé cómo, pero no te van a pasar justo por al lado. De tal forma que hasta que tienes toda la superficie de la península ibérica, pues te van a pasar unos cuantos días. No es inmediato. Bien. Esto, como vemos, os decía que el satélite no pasa sobre los polos, tiene un poco de inclinación, y en su día, ahora ya tienen más capacidad, pero en su día cuando pasaban por los polos se apagaba, porque total, no te iba a dar ningún tipo de información. Creo que ahora sí que lo coge. Y esto es más o menos lo que tenemos que tener en cuenta cuando trabajemos con series temporales, que luego veremos, de teledetección. El Sol, la posición aparente del Sol no está siempre respecto de tu mismo punto en el mismo lugar. Eso va cambiando, eso cambia las condiciones de iluminación y te cambia completamente los resultados. Se puede homogeneizar, hay métodos para hacer que las condiciones de iluminación sean comparables, pero hay que tenerlo en cuenta. De esta forma, hay que comparar dos imágenes separadas 5 días, pues podría no pasar nada en condiciones de iluminación. Otra cosa es que la atmósfera no se haya cambiado, ¿no? Pero bueno, sin embargo, si vas a comparar en enero, en marzo, en junio, pues hombre, aquí ya tienes unas condiciones de iluminación completamente diferentes. Y ahí sí que hay que, si quieres compararlas, corregirlo, o si no, tomar con mucha precaución las conclusiones que vayas a hacer. Pero en principio, hacer la corrección. Bien, y así esto es un poco antiguo, esto es de mis apuntes de hace algún tiempo, discúlpense, pero aquí podemos ver ya la diferencia entre resoluciones espaciales, temporales, radiométricas y espectrales. Dependiendo de lo que necesitemos ver, nos valdrá un satélite o no nos valdrá. Esto es como una tontería, pero como es bueno un tractor, depende. Para las 24 horas de Le Mans, no. Para tu campus, sí, ¿no? Pues esto es lo mismo. Dependiendo de qué necesites ver, va a necesitar diferentes resoluciones. O sea que no por tener 20 centímetros de resolución espacial vas a obtener más información de tu monte. Que a lo mejor con tu monte con 30, 50 metros va de sobra. También dependiendo de cada cuánto tiempo necesitas verlo. Por ejemplo, nos piden muchas veces detectar incendios.
Bueno, el incendio muchas veces el 112 va más rápido que un satélite. De hecho, va más rápido que un satélite, a no ser que estés ahí arriba en Canadá, donde no pasa nadie durante meses. Entonces ahí sí, ahí no vale. ¿Vale? O sea, dependiendo qué necesitamos, tenemos que irnos a el sensor, a la misión, el satélite, más adecuado. Bien, esto por ejemplo es un ejemplo de la resolución radiométrica, luego vamos a ver también cuántas longitudes de banda tienes y de cuáles puedes sacar información. Y también muy rápidamente, reflectividad, transmisividad y absortividad. Es lo que ocurre con son las magnitudes físicas con las que tenemos que trabajar respecto de la energía. O sea, la energía viene a la superficie, una parte se absorbe, se calienta, otra parte se transmite, se lleva a otro cuerpo y otra parte se refleja. Esa es la que nosotros captamos en el satélite. La propiedad intrínseca del material de absortividad, transmitancia o reflectividad o reflectancia no es lo mismo que en las condiciones de iluminación y hemisféricas, que entonces es reflectividad, ¿no? Lo digo por la traducción específica, la traducción directa que se hace del inglés reflectance. Hoy por hoy ya se considera prácticamente sinónimo, pero bueno, a nivel físico tiene su pequeño matiz. Que de hecho lo suelo poner, pero vamos a pasar muy rápidamente. Vale, he hablado rápidamente de la atmósfera porque llegábamos ahora. Igual que las condiciones de iluminación no son las mismas, las condiciones de la atmósfera tampoco son las mismas. Así que también tenemos que tener en cuenta qué estamos viendo en nuestra imagen, si se nos ha corregido atmosféricamente o no. Dependiendo de qué tengamos en la atmósfera, tanto gases como aerosoles, eso también es materia. Entonces, mientras la energía llega hasta la superficie y desde que llega a la superficie rebota y llega a nuestro sensor, ahí la energía, o sea, está haciendo lo mismo, está por aerosoles o en los gases, está siendo absorbido, está siendo transmitido, está siendo reflejado. Hasta que llega a la superficie y cuando rebota por la superficie vuelve a atravesar la atmósfera y vuelve a ser absorbido, reflejado o transmitido por o la atmósfera o los aerosoles. Entonces también hay que tener en cuenta esas correcciones, que en medio de una ola de calor 2 días seguidos, si tenemos la suerte de tener esas imágenes, pues igual tranquilamente, pero si lo vamos a coger en marzo y un día que nos venía calima y otro día en agosto, pues eso no se puede comparar sin más y hay que hacerle una homogeneización, que se hace por medio de una corrección atmosférica. Bien, técnicas en el visible, esto también es importante. ¿Qué teledetección estás utilizando? En el visible o el infrarrojo medio, energía que llega, rebota y te llega al sensor. Si te vas al térmico, todo cuerpo, por el mero hecho de ser cuerpo y estar por encima de 0 Kelvin, emite una energía. Bueno, pues esa energía la podemos también captar con sensores térmicos. En este caso, seguro, tu píxel, tu resolución espacial va a ser peor, va a ser más grande el píxel, porque necesitan más, los sensores necesitan más superficie para captar las variaciones. Luego, eso no quiere decir que las agencias y en el procesado, ese píxel de 100 metros lo vamos a degradar a 30 metros, a 10 metros, a lo que consideremos. Pero teniendo en cuenta que esa información es de un único píxel repartido por unos filtros y demás de unas matrices a 9 o 15 o 25 para homogeneizar 9 o 25 píxeles para homogeneizar con el resto de la imagen. Bien, y si estamos hablando de técnicas en microondas, bueno, pues tú mandas la información y te vuelve. Bueno, hay una cosa en teledetección, esto es importante, no lo estoy diciendo todo esto porque sí, luego lo vamos a ir atando cabos. Hay una cosa que se llama las firmas espectrales y, bueno, pues dependiendo de dónde tengas esa información que veíamos antes, bueno, pues sabemos, nos vamos por todos los diferentes puntos que tengamos de las longitudes de onda y vamos teniendo puntitos y, por ejemplo, esta que vemos aquí, esto es una vegetación típica sana. Tiene unos porcentajes de reflectividad, por ejemplo, en el infrarrojo cercano, muy alto. Y, sin embargo, cuando vemos que está enferma, pues vemos que tiene unos porcentajes, un nivel de reflectividad bastante más bajo. Esto se utiliza mucho en teledetección y muchas veces con demasiada ligereza. Los suelos, como vemos, pues aquí tenemos un ejemplo, pero luego veremos que también se pueden diferenciar los suelos. Y, de hecho, la primera aplicación de la teledetección en los años 60 fue geológica. No me acuerdo mucho de la geología que dábamos en la carrera, pero
dependiendo de lo que tengas en las diferentes capas de arriba, tienes lo de abajo. Supongo que los geólogos, conociendo una cosa, saben lo que tienen debajo y fuera la primera aplicación que tenemos en diferentes superficies para ver dónde tenemos que buscar. Luego, por supuesto, la exploración exoplanetaria pues es lo principal, ¿no? Y luego también pues tenemos las diferentes calidades del agua, que esto sí que se hace mucho, ¿no? Pues para ver turbidez o clorofilas o por ahí. Bien. Lo de la curva, la firma espectral, la curva de la vegetación, pues no era tontería porque, bueno, podemos en una misma época determinar cómo está esa vegetación, tanto si está más crecida como si la tenemos, o, por ejemplo, en el caso de la política agraria común, si han sembrado, que ya se hace, además ya hay sentencias ya en base a imágenes de detección, si se ha sembrado, si ha tenido su crecimiento como debe y si se ha recolectado, ¿no? O sea, podemos hacer una diferenciación más o menos adecuada de qué tenemos en la superficie, pero siempre con según en qué momentos y qué condiciones. O sea, algunas plantaciones que estén recién hechas, a lo mejor no tienen todavía la cobertura como para diferenciarse demasiado de un suelo, o incluso si están en una senectud, están ya perdiendo el verde, están amarillando, podemos llegar a tener algún error en el sensor. O sea que también hay que tener mucho cuidado, de nuevo, qué estamos mirando. Vale. Bueno, aquí factores que determinan la reflectividad, pues clorofila, tenemos bandas de absorción de agua, y aquí podemos ver exactamente si esa vegetación está más o menos. Esto es el típico NDVI que hemos visto, bueno, aquí se deriva el típico NDVI, que hemos visto en prácticamente todos los sitios, y que también se utiliza ciertamente con ligereza. Podemos ver también la influencia de la hoja y alguna cosa más tengo por aquí. Tengo las diferencias según la cantidad de bandas espectrales que tengamos. O sea, ¿qué información podemos sacar de esas bandas? Pues resulta que tenemos Landsat, que nos pasa cada 16 días, tiene 30 metros, estamos bien, nos encanta, pero bueno, pues tiene una información espectral relativamente baja si lo comparas con otros satélites que te pasan. Si se lo pides, cuando te digan ellos que pueden, a un precio desorbitado, valga la gracia, y bueno, que no siempre las puedes tener a disposición. Así que dependiendo, otra vez, de qué necesitemos, tendremos que ir a uno o a otro. Aquí, por ejemplo, vemos las firmas espectrales del suelo, también muy importante para desagregar o incluso clasificar según qué superficies. Y, por ejemplo, del agua. Vale. Esto culturilla, voy muy rápido, además yo hablo rápido, pero culturilla. Te llega la señal a tu estación de seguimiento de la Tierra y a partir de ahí tienes que hacerle unas cuantas cosas a la imagen. Ya prácticamente vienen hechas, pero que sepáis que hay que hacerlas o que al menos os aseguréis de que están hechas, porque si no podéis estar comparando churras con merinas. Hay que hacer una corrección geométrica, que suele venir, pero todavía vienen imágenes deformadas. O sea, el satélite pasa como pasa y con el ángulo que tiene. No lo está viendo en la vertical perfecta. Las imágenes vienen deformadas y hay que hacerles esa corrección. Hay que hacer una calibración, porque eso no deja de ser un sensor y como todo tiene que ser calibrado de tanto en tanto. Entonces, tiene una calibración que se realiza siempre por defecto, por el propio sensor, tiene sus códigos que tú le aplicas, y luego de vez en cuando se hacen campañas de calibración. Nos vamos por la superficie de la Tierra, un montón de equipos, tomamos datos, esperamos a que pase el satélite justo en ese momento por encima y validamos si todavía están dando los valores del sensor, que justo son los que hemos tenido nosotros en superficie. Bueno, con eso se hace una calibración del sensor y por lo tanto hay que calibrarlo. De ahí tenemos una magnitud que sería la primaria en el top of atmosphere, pero claro, ahora tenemos que quitarle todo el artefacto de la atmósfera, tanto de ida como de vuelta. Tenemos que quitarle nubes incluso, las sombras de las nubes, también dependiendo del ángulo de iluminación tenemos sombras de nubes. Y luego incluso dependiendo de donde estemos trabajando, si estás en La Mancha y en Albacete, no te preocupes, pero si estás en algún sitio con mucha orografía, estás ahí en Guadarrama, pues alguna corrección topográfica sí que habría que hacer. Bien, y luego otra cosa que siempre se nos explica, pues diferentes filtros, pasa alta, pasa baja, que eso ya es para detectar alguna forma o algún artefacto en la imagen que queramos buscar, pero en general así ya lo tendríamos hecho. Creo que esto se va a quedar a vuestra disposición. Bueno, pues esto sería una forma, no es mío, esto ya le pediré perdón a quien se lo he cogido, más o menos cómo se realizaría esa corrección. Bueno, yo esto lo digo porque hasta hace no mucho, pues tú cogías una imagen
y está aquí el estrecho de Gibraltar, pero estamos al revés y estamos deformados. Y esto así no es. Entonces había que tomar unos puntos de control que tú supieras, que luego tienes que ir a mirar la imagen y darle a esos puntos esas coordenadas. De todas formas, le dabas unos cuantos, lo corregías, y aquí incluso veis que tampoco acaba de tener, no te hace la fotografía en el marco exacto, sino simplemente por dónde pasaba, cómo pasaba, con el ángulo que tenía y demás. ¿Vale? Esto es un MODIS, por ejemplo. Luego ya se te da un dato procesado con diferentes productos, ¿no? Este no solamente te da la variable de reflectividad, sino que ellos mismos ya te dan algunos productos procesados. Bueno, entonces, bien, tenemos esas correcciones, le hemos ya hecho todas las eliminaciones de ruidos, de artefactos, de sombras y demás. Bien, pero aún así, aunque le hayamos hecho toda la imagen, o sea, toda la corrección, luego la abrimos, nos encontramos con esto, pues hombre, si no te corre mucha prisa, nos esperamos a la próxima pasada y hacemos el análisis ahí. Esto es un caso específico, pero bien, cuando vayamos a tomar datos de campo, vayamos a hacer nuestra campaña, pues mirar también la predicción del tiempo, ¿no? Que no se nos cubra demasiado de nubes o que no vayamos a tener demasiados artefactos. Bien, en general, resumiendo, ¿qué necesitas ver? ¿Necesitas ver concentración de gente en la plaza de San Pedro o necesitas ver la evolución de las masas forestales en los Apeninos? Dependiendo de lo que necesites, pides una imagen u otra, pero no todas valen para todo. Y de hecho, esta te da la de Movistar, además de menos resolución espacial, te da 40 y tantas bandas de resolución espectral. ¿Qué necesitas ver en Roma? A lo mejor necesitas ver cómo evoluciona la calidad del río a su paso. Bueno, pues entonces a lo mejor sí, te da igual. Tienes un píxel, desagregas el río. Bueno, tenemos que tener en cuenta qué queremos ver, qué necesitamos ver. Luego sepáis que la teledetección, pues bueno, pues dependiendo de las campañas en las que trabajemos y los grupos de trabajo que podamos estar, pues tenemos diferentes sensores que podemos hacer que nos vuelen. Luego hablamos de sensores, bueno, o sea, de drones, quiero decir, bueno, pues esto es un dron y esto también, pero en fin, yo ahí a este no le pondría mi radiómetro de 4.000 euros, no, se lo pondría yo ahí, y aquí tampoco, sinceramente. Aquí para ver dónde están los malos bien, pero también tener en cuenta cuál es nuestra plataforma de observación, ¿no? Esto también es teledetección, esto es un robotito muy chulo que tienen en La Rioja, en el que van viendo el color de la uva y el color de la hoja. Y a partir de ahí, pues bueno, diferentes estudios y ya ven si tienen que regarlo más, regarlo menos o ya tiene el azúcar y la acidez suficiente. Bueno, pues el robotito va automático pasando por toda la fila. Esto también es teledetección. Esto también es teledetección. Es que este ya ni siquiera se mueve. Este está ahí puesto y es una estación de calibración también. Cuando pasa un satélite por ahí, está aquí en Requena. Y esto también es teledetección, que es muchas veces con lo que hacemos las campañas de validación de los sensores que tenemos ahí arriba. Mira a saber cuál es la energía que tienes fuera de tu área de estudio, te metes dentro de tu área de estudio y ves la diferencia de energía que se ha quedado en el sistema. La que tenías fuera, la que tenías dentro, restas, eso es lo que se te ha quedado en tu sistema. Un ojo de pez también es teledetección. De hecho, ya he visto que Linea tiene 2 ojos de pez para hacer, se llama forestier, para hacer inventarios. También es teledetección, no aplicada a obtener valores radiométricos, pero sí a obtener distancias y volúmenes. Bueno, es teledetección. Lo que hablamos de los ángulos, normalmente no podemos hacer nada con ellos, pero hay satélites experimentales de prueba, de hecho se llama prueba este satélite, en el que decían qué pasa si miramos a la misma superficie con 5 ángulos diferentes según vayamos pasando. Entonces, según iba el satélite apuntando al mismo centro de la imagen, iba pasando por encima, pero no dejaba de mirar. Echaba 5 fotos y a ver si esas condiciones de iluminación nos daban más o menos información sobre la superficie que estábamos viendo, o incluso si teníamos que modificar los ángulos de observación de las próximas misiones. Y bueno, esto es como se ve una superficie, la misma con diferentes sensores. Uno es un activo, el Sentinel-1, que es un radar. Tenemos en el medio el Sentinel-2 a 10 metros. Esto es un falso color. Bueno, y otro es un Landsat 8 a 30 metros. También con un falso color con el infrarrojo, en vez de con los 3 colores del RGB. Vale, se ven bueno, más o menos parecido, pero ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu precisión? ¿Cuál es la información que necesitas obtener en cada una de tus superficies, bueno, de estudio forestales? Esto es una nube de LIDAR que seguro que habéis visto en algún sitio, incluso habéis tenido la oportunidad de trabajar.
también es teledetección. Necesitas saber dónde están todas y cada una de las acículas, cada una de las ramas, cada una de las hojas. Esto era un Quercus, no sé qué era esto, no me acuerdo. ¿Necesitas saber dónde están cada una de las hojas? Bueno, depende si lo necesitas, sí, si no, igual te vale con los 10 metros del Sentinel. Y, por ejemplo, estos son unos MIG rusos en un sitio. Esto es inteligencia abierta, de la comunidad que tenemos de inteligencia abierta. Bueno, no hace falta tampoco saber exactamente hasta el número del bastidor del MIG. Simplemente aquí sí que se puede distinguir que tenemos unos MIG estacionados en un aeropuerto y aquí ya no los tenemos. Espero que estén, no sé, estrellados, pero vamos, ahí ya no están. Así que también no es necesario tener siempre la mayor información posible radiométrica, espectral, temporal. A lo mejor con una cierta indicación ya te vale. Aquí lo mismo. Ahí están, aquí no están, se han ido, porque no sabemos dónde. Bueno, eso es en general la teledetección. Es muy amplio. O sea, ahora cuando alguien te diga me dedico a la teledetección, bueno, ¿y a qué? ¿No? Como ingeniero, ¿de qué? Pues o sea, puedes estar trabajando con los detectores del sensor, o puedes estar trabajando con un radar, o puedes estar con un LIDAR recorriéndose el monte. O puedes estar con un pequeño dron con un RGB encima de un viñedo. Nada que ver ninguno con otro, aunque todo sea teledetección. Nada que ver la información que tenemos, nada que ver la información que podemos, o sea, las conclusiones que podemos obtener de los estudios que hagamos con esa información. Bueno, venga, y ahora ya vamos a hablar de temas forestales. Esto que quede... Ahí hay muchos detalles que tenemos que tener en cuenta para nuestro estudio forestal, pero ahí ya pasamos a la parte forestal. Bien, sea como sea, los satélites que tengamos, las resoluciones espectrales espaciales que tengamos, lo de ver la superficie está muy bien, pero si no te dicen qué estás viendo, estás perdido. Pues vaya invento. Bueno, no exactamente, no tienen que decirte todos y cada uno de los puntos que estás revisando que tiene, pero sí que tenemos que relacionarlo con algo en la superficie. O sea que por el mero hecho de ser verde, pues, bueno, verde y qué más, ¿no? Esto es lo mismo, ingeniero y qué más. Pues verde te dan los campos de maíz en Castilla, en esos pivotes enormes, y verde te da el Amazonas. Y de hecho, según qué índice saques, el famoso NDVI, te pongo los valores sacados de los dos sitios, incluso la firma espectral de los dos sitios, y si no te digo cuál es cuál, el Amazonas y el maíz de Barracks no se diferencian. Así que te tengo que decir, esto es la firma espectral de un verde, tal, Barracks, esta cantidad de riego o similar. Bien, eso es importantísimo porque entonces aquí entramos los forestales. Una pequeña anécdota, y una vez estaba hablando con un físico, me dijo que había hecho un cálculo de la cantidad de variación, del índice de área foliar que había habido en el planeta Tierra en los últimos 5 años. Y después de contármelo, un estudio físico bien. Y después de contármelo me dijo, por cierto, tú eres forestal, ¿no? ¿Y cómo funciona eso de inventario? Y dije, pero entonces, ¿qué has estado mirando? Bueno, como era un índice de área foliar, bueno, pues con unas ecuaciones y con unas relaciones entre, pues sacaba el índice y ya está. Pero ¿qué está mirando? Está mirando verde. O sea, los geranios de mi jardín y el Amazonas. Esto hay que tener, aquí somos nosotros los únicos que les podemos decir a todo el mundo qué están mirando. Para ello tenemos los inventarios, no sé en vuestras provincias en las que estamos nosotros, ni está ni se le espera. Si alguien sabe algo, por favor, que luego lo ponga en el chat. No tenemos toda la información actualizada, así que tenemos que hacer nuestros propios inventarios, pero tenemos que ver que esos inventarios respecto de la imagen de satélite sean representativos. O sea, que nuestro muestreo, independiente cómo lo hagamos, sean representativos. Y aquí vamos a ver una pequeña sorpresa. Bueno, esto también ya le pediré perdón al que se lo he cogido. Es de un estudio de inventario forestal y ya sabéis todos cómo se hace un inventario al uso, ¿no? Nuestro clinómetro, nuestra forcípula, cada uno como se lo haga, a diferentes diámetros, diámetros de parcela. Nosotros en nuestro caso, y ya entramos también en casos específicos, como a nosotros nos interesa, ya no ese diámetro mínimo inventariable para ir a la industria del 7,5, que nos viene de hace mucho. Entonces necesitamos saber el carbono que tenemos, la biomasa que tenemos, lo medimos todo. Otra cosa es cómo luego, después de medido, le sacamos el valor de la biomasa, pero lo medimos todo. Y hay también diferentes métodos que estamos ensayando para
reducir esas parcelas a un homogéneo y no tener que estar haciendo parcelas móviles de 15, 25, dependiendo de lo que fuera. Bueno, eso luego vamos también. Bueno, si nos fijamos en el inventario forestal nacional, pues la verdad es que la variabilidad, esto es un caso, por ejemplo, que hemos hecho en la provincia de Valencia. Fijaros que realmente la imagen de satélite se nos cortaba por medio, entonces tuvimos que esperar hasta... No, era el mismo día, claro, la misma cobertura, pero por condiciones de iluminación, por condiciones de la hora de paso, pues la verdad es que se nota bastante la diferencia entre una imagen y otra y realmente no hay mucho. Tuvimos que hacerle una homogenización y aunque veáis los colores raros, está homogenizado. O sea, ahora sí que podemos comparar la imagen. Lo único que es verdad que cuando se normaliza luego respecto al valor de máximo y mínimo que tiene de reflectividad, pues bueno, se nos quedó normalizado un poco raro con el color, pero está bien, está para comparar. Bueno, aquí tenemos una representatividad más o menos homogénea e incluso a lo mejor para la zona en la que estamos trabajando, demasiada representatividad. Hay algunos sitios en los que todo lo contrario, no nos da información porque está muy segmentado, tenemos un punto ahí y otro punto 6 kilómetros más abajo y no nos está dando demasiada información. Entonces esto también hay que tener en cuenta y eso es nuestro criterio experto de los forestales, el que tenemos que decir a la gente que trabaja en teledetección que está mirando si se está dejando información por debajo, si esa masa forestal no es la otra. Porque si no, insisto, si es lo mismo un maíz que el Amazonas, pues imagínate un pinaster con un nigra, prácticamente. Algunos estudios han pagado, y esto también lo digo, pues alguien me está escuchando aquí en Forest, para ver si se podían diferenciar por la firma espectral diferentes especies. Y bueno, hablábamos antes de lo que es posible, improbable, ciencia ficción y más. Bueno, pues esto está en lo de más. Hay cosas que no se pueden obtener a no ser que le demos más información y no solamente la reflectividad. Bueno, pues aquí, por ejemplo, en un área que teníamos en el interior de Valencia, las cruces rojas, el inventario forestal nacional, los puntos amarillos, un inventario que contrataron en ese ayuntamiento a una empresa. La representatividad de uno y de otro, pues bueno, hay que verla, porque a lo mejor con uno, y de hecho con uno nos quedamos cortos y con otro nos quedamos largos de sobra. O sea que nos podríamos haber quedado en un término intermedio. Y ahora veremos también eso de los valores y de los puntos. Bueno, pues eso os comentaba, ¿no? ¿Cómo sacamos los datos de campo? Disculpad aquí la alta tecnología, pero como toda la vida. O sea, como toda la vida. La cruz del hachero y una forcípula y como consideréis. Lo hemos hecho también con el LIDAR. Magnífico, maravilloso, chulísimo, nos salen unas nubes de puntos, nos sale un monte precioso. A mí saber dónde está todas y cada una de las acículas de un pino carrasco no me proporciona ninguna información, de hecho más bien ruido. De hecho, todo el tiempo que tardamos en procesar, había tanta densidad que de hecho no estábamos cogiendo las copas. Para coger las copas teníamos que coger 4 o 5 puntos para que nos hiciera la nube completa. Si con 4 o 5 puntos me he hecho yo 4 o 5 parcelas, no me sale. Para modelización, lo he visto en algunos centros de investigación, chulísimo. Si tú tienes que modelizar, hacer unas ecuaciones volumétricas y demás, magnífico. Pie por pie. Para una masa homogénea, yo digo lo que hemos hecho nosotros y cómo nos ha salido. Cuando le coges el tranquillo al kilómetro, perfecto. Bueno, y luego hay una segmentación, que esto también es importante que estemos nosotros al tanto de lo que están haciendo los que trabajan en teledetección, en general, teledetección. Vale, ¿qué estáis viendo? Porque también no es lo mismo la especie, que luego cómo está esa especie, cómo está distribuida en la superficie, cómo está creciendo, cuáles son, en fin, hay un montón de variables que todos conocemos. Y que, por ejemplo, el inventario forestal nacional para esta provincia, en el año 2006, toda prehistoria ya, estaba dividida para esa especie en 4 estratos. Nosotros vimos que podíamos segmentarla incluso en alguno más, que se aclimataba, ¿no? se acogía mejor a las condiciones, a las características de lo que estábamos observando. Con un criterio experto, pero también con una segmentación por valores, tanto clases diamétricas como de alturas, incluso como de biomasa en materia seca. Porque claro, también dependiendo si tienes un palo de 20 o si tienes 50 de 5, ¿no? Bueno. Criterio experto. Importante saber lo que se está viendo, importante también saber cómo estamos segmentando. No quiere decir que el inventario forestal nacional, no estoy diciendo eso, no lo estoy diciendo, que el inventario forestal nacional esté mal, es una maravilla. Pero en ocasiones para nuestros asuntos propios podemos hacerlo
de otra manera. Y es que, bueno, pues por ejemplo tenemos esto, magnífico, maravilloso, ojalá fueran todos así. Este también se inventaría en un momentito. Esto maravilloso, pero a veces te tienes que meter aquí. Ostras, ¿y aquí qué hacemos? ¿Cómo sacamos aquí el inventario de todo esto? De una forma rápida y sencilla. Aquí decía de meter el LIDAR. Primero llévate el LIDAR hasta allí y luego procesa el 9 puntos de allí, que es que en cuanto te empieza a pillar ramitas, palos de 7, 8, 9, ya, es que ya no te pasa atrás y te quedas sin la información. Te tienes que meter en... Estos son los montes que estamos viendo aquí, después de un huroneo hasta los años 80 que se empieza a abandonar, 40 años de silvogénesis, bueno, ¿qué más por medio? Porque esto se quemó también en el año 94, aquellos años, y el año que viene, en cuanto antes, porque esto ya está para allá. Y bueno, pues podemos ver dónde está distribuida con el LIDAR los puntos, dependiendo de eso que estamos viendo, pero ahí se nos queda que realmente los puntos no saben dónde situarse porque no están viendo toda la masa. Aquí estaba un poco más abierta y ya más o menos los puntos se enteran que la biomasa está más o menos hacia arriba, o sea que tiene menos sotobosque, tiene menos crecimiento, pero la verdad es que nos estaba dando poca información práctica para luego comparar con el satélite. Todo esto es una historia, vamos a llegar a un final, vamos a llegar al resultado. Bueno, y aquí hablábamos de los puntos del inventario forestal nacional, que es lo primero que trabajamos, y de cómo lo tenemos sobre una imagen de satélite, aquí a la izquierda, y de cómo luego si le metemos el mapa forestal asociado, pues nos quedamos con una única clase, o sea, ahí sería todo verde para pino carrasco, ¿vale? Pensar que sería todo verde oscuro, pero cuando nosotros hemos ido allí y nos hemos puesto a mirar el terreno, pues hemos visto que todo verde oscuro no debería ser para ese estrato, sino que deberíamos hacer alguna otra segmentación propia. Y esto es en lo que podemos ir mejorando con nuestro conocimiento experto y la teledetección que viene ahora. Vale, porque lo que estamos viendo, pues si nosotros nos vamos a una masa de esas que nos decían, nada, esto es un estrato, tenemos esto. Pero espérate, porque es que estos son valores de biomasa. Si atendíamos a ciertos criterios de distribución, de densidad y de diámetros, pues es que podíamos segmentar en dos clases. Claro, hecho a lo grande, para toda la provincia, está muy bien. Esto es una primera aproximación muy buena. Pero podemos hilar un poquito más fino. Y si le decimos al satélite que está viendo esto, pues te entiende. Pero si le dices que estás viendo esto y esto, pues igual te entiende un poco mejor. Porque al final lo que tenemos que hacer es que luego aprenda sobre la imagen que está mirando. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Que luego yo me voy a mis datos de campo, saco los valores de reflectividad, saco esa curva espectral que decíamos y lo comparo respecto de la zona que yo quiero estudiar, respecto de mi clase, de mi propio estrato, ¿no? El estrato que nos hemos creado para este estudio. Y sí, los puntos que yo he ido aleatoriamente a medir con mi forcípula, con mi kilómetro al monte, son representativos del resto de la masa. Pero caramba, es que si en vez de decirle búscame dentro de esa segmentación de la clase, del inventario forestal nacional, lo comparo simplemente con toda la imagen de satélite, con todo el valor de reflectividad que tenga de la imagen de satélite, pues me dice que está dentro de una normalidad. O sea, esos valores de verde, dicho así, ese verde, es homogéneo, está dentro de una distribución normal con el resto de valores de verdes que tengas en tu escena. Y en tu escena estamos hablando de 200 por 200 kilómetros. Y nos estamos yendo desde la costa hasta algunos miles de altura. Ahí hay una confusión que le puedes dar al satélite cuando le digas, mira esto. Y te va a decir, estoy viendo desde 0 a 2000 metros, todo verde y entonces es todo pino carrasco y además tiene que ser todo de 30 toneladas por hectárea. Si no segmentamos, perdido. Estamos perdidos, no tenemos nada. Y eso es lo que hemos realizado para hacer ese conteo de carbono. A segmentar bien. Y esto, claro, tiene su aquel, luego lo vamos a ver. Tampoco te puedes dedicar a segmentar toda España parcela por parcela. Pero estamos haciendo también el método de clasificación para poder hacerlo. Vale, entonces, el verde es verde. Yo me voy a mi zona de estudio, saco mis puntos, es representativo de la muestra, por lo tanto el análisis estadístico está bien hecho respecto de su propia clase, pero es que es representativo respecto de toda la escena. Aquí tenemos un problema, que es en lo que ha estado fallando la gente que venía
al monte forestal, o sea, al sector forestal desde la teledetección. Cogemos valores, los comparamos y ya está, y al final es verde. Bueno, será verde, pero no tiene por qué ser lo mismo como crece un pino carrasco que un pino nigra, ¿no? Está claro. Ni incluso si le hemos hecho alguna gestión, que eso también hemos trabajado en ello. Vale, entonces aquí es donde nosotros tenemos que dar nuestro conocimiento, el mío es muy básico, ingeniero garrafón, pero con eso simplemente ya les estaba dando 50.000 puntos de vista más a la gente que solamente venía de los análisis físicos o de los análisis estadísticos de la teledetección. O sea, hay que saber qué se está viendo. Por ejemplo, esos que veíamos era comparado con el resto de la escena, en dos escenas diferentes, y esto era mi muestra respecto de la propia área de estudio. Está perfecto. O sea, esto es un análisis estadístico, vamos adelante, porque es que mi muestreo que ha sido aleatorio ha sido aquí me quedo, no doy un paso más, aquí me quedo a medir y me ha salido. Vale. Bueno, y luego con eso, pues como tenemos la fortuna en España de contar con ecuaciones alométricas para prácticamente todo lo que necesitemos, de coníferas, de frondosas, y en el año 2020 salían también para las principales estructuras de matorral, del equipo de Ruiz Peinado con el que hemos trabajado, del equipo de Montero. Bueno, tenemos todo esto, pues lo aplicamos. Tenemos diámetros, tenemos alturas, vamos a ir directamente a la biomasa que tenemos y vamos a olvidarnos de esos volúmenes, de esas cubicaciones que teníamos con los palos de 7,5 y demás, porque entonces nos estamos dando de más en algunos casos y de menos en otros muchos la cantidad total de carbono que tenemos en el monte. Y lo que queremos ahora es hacer ya una gestión enfocada al carbono. Es porque va por muchas líneas de trabajo, pero lo que queremos es no sacarlo para llevarlo a la industria, eso ya no. Pero ¿qué gestión la hacemos si es que le vamos a hacer? O por lo menos saber cuál es nuestro inventario total de carbono, incluso en series temporales. ¿Vale? Entonces ya vamos avanzando. Hemos visto al principio la teledetección en general, ingeniero y teledetección. Ya tenemos un montón de posibilidades sobre las que trabajar. Tenemos el conocimiento experto de lo que hay ahí abajo, hemos segmentado nuestro terreno, sabemos lo que estamos viendo. Dame un momentito. Y ahora vamos a pasar a las imágenes. Y aquí, como hemos visto, nos podemos liar con un montón de imágenes, pero vamos a trabajar con el producto estrella que está poniendo la Agencia Espacial Europea en marcha, que es el proyecto Copernicus. El proyecto Copernicus tiene 6 satélites y cada uno de ellos duplicado. El Sentinel-1 de radar, el Sentinel-2 es más o menos una continuidad de los Landsat de los EGS, bueno, que gestiona los EGS. El Sentinel-3 está en térmico y realmente tiene un tamaño de píxel mayor, pero bueno, tenemos la información térmica que también se puede comparar, pues a lo mejor con el Landsat 8 con la parte térmica o con algún MODIS. Tenemos el 5, por ejemplo, que es para la columna atmosférica. Yo ahí me dedico a la biosfera, la parte atmosférica la tengo menos conocida. En fin, tenemos un montón hay otro marítimo, que es el 6, específico, si no me equivoco. Tenemos 12 satélites, de 2 en 2 replicados, de tal forma que nuestro ciclo de revisita es más corto. Tenemos entonces imágenes cada 4 o 5 días en nuestra zona. Arriba en Noruega, pues muy felices porque les pasa prácticamente todos los días, tienen alguna superposición de la imagen, y en el Ecuador pues a lo mejor se les va 6-7 días, porque de la amplitud no siempre puedes coger toda la superficie, ¿no? Vale, nosotros trabajamos con el Sentinel-2, tenemos bandas de sobra en la parte que se corresponde con el visible, este RFH que lo pusieron específico para vegetación, un térmico cercano y 2 térmicos medios, que tiene mucho que ver con el estatus de la vegetación. Bien, estas imágenes son de libre disposición. Voy a entrar aquí en el Open Hub de Copernicus. Son de libre disposición, simplemente tenéis que indicar una zona, una fecha y el satélite que queréis. Y entonces os indica, no lo voy a hacer en directo, es muy sencillito que lo hagáis vosotros, os tenéis que apuntar un login en la página, pero es muy sencillito. Y luego ahí sí que vais a ver, importante que lo hagamos antes, que tenemos imágenes L1C, que no está corregida atmosféricamente, aunque sí que tiene el resto de correcciones. Ya no os preocupéis por la radiométrica, por la geométrica, pero sí por la corrección atmosférica. Y si ya prácticamente por defecto están todas corregidas a L2A, nivel L2A, que es la corrección atmosférica.
Yo siempre sugiero por defecto, si tienes la nivel L2A, utiliza esa, y si no, sencillito programa de Snap, te lo bajas también de la Agencia Espacial Europea, metes la imagen, botoncito corrección atmosférica, Add Core, y ya la tienes en L2A, te lleva cuestión de 15 minutos. Así podemos ir comparando también en series temporales. Bien. Bueno, visto en un satélite, pues tenemos diferentes zonas de trabajo, y lo que comentábamos antes con la representatividad de la muestra. A la izquierda tenemos una zona quemada y que todavía no está regenerada, ni se ha hecho ningún trabajo más que la extracción de la madera quemada. Entonces se notan todas esas zonas que luego no se quemaron. Se nota bastante, pero también puede llegar a considerarse en el mismo nivel de NDVI, esto es un NDVI, como si fueran zonas agrícolas, que son todas las de abajo. Zonas agrícolas más oscuras son naranjos. Esto es la zona de Liria, si no me equivoco. Sí, esto era Liria. Esa misma zona de naranjos, o esta zona, mira qué bien se ve aquí, todos bien colocaditos en sus campos, tienen un valor de NDVI exactamente igual o incluso más que algunos de los montes que se nos han quedado de Pino Carrasco, que ya están en las zonas altas, ahí están ya unos 1000 y pico metros. Bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos viendo. Esto es la zona que veíamos antes, de cómo el mapa forestal nos decía que era todo aproximadamente igual, pero que luego nosotros nos hemos metido y bueno, pues varía bastante según ha ido creciendo esa silvogénesis o después de ese crecimiento después del abandono de las tierras y de los pueblos en 40 o 50 años. Bueno, entonces tenemos los datos de campo que hemos cogido y que hemos visto que nuestro muestreo es representativo, es homogéneo, tiene una distribución normal. Tenemos nuestras imágenes de satélite que sabemos que hay que relacionar con lo que tiene que ser, porque si no, el geranio es exactamente igual. Y ahora vamos a hacer una cosa que llama Machine Learning. Aquí estamos hablando de muchas generalidades hoy. Yo soy ingeniero, yo trabajo en televisión y yo trabajo con Machine Learning. ¿Con qué, perdone? Porque el Machine Learning es todo un mundo. Lo que pasa es que ahora, pues, inteligencia artificial, aprendizaje automático, así en general. Eso es un mundo. O sea, yo aquí no soy el más específico para hablar. Yo conozco aquí 3 o 4 métodos específicos que ya están probados y demás, y uno nuevo que hemos probado para biomasa. No nos ponemos aquí a explicar, pero seguro que los que habéis tenido alguna experiencia previa con teledetección, pues enseguida vamos a hacer una clasificación. Algo similar. Bueno, pues es que estás haciendo aprendizaje automático. Ya estabas ahí con el Machine Learning en cuestión. La máquina mira a ver cuál es tu firma espectral, te lo compara con el de al lado y te dice si se parece mucho o no dentro de unos rangos dentro de unos porcentajes quizá de fiabilidad, ¿no? Pues eso ya estás haciendo aprendizaje automático. Ya puedes decir que eres ingeniero, trabajas en televisión y conoces el Machine Learning. Bueno, ahora aquí vamos a ir un poquito más fino. Porque ¿qué ocurre con todo esto? Los valores de reflectividad son tan parecidos que es casi imposible establecer unas relaciones paramétricas con cada una de las bandas de reflectividad, que es lo que todo el mundo ha intentado hasta ahora en los últimos 20 años. O sea, I igual a X más B, I más C. No, eso no. O sea, la A, la B y la C, intentar cuadrarla para que sea 0,3, 1,18 y demás y que tengas un R cuadrado magnífico para publicar, no va a ocurrir. Y no porque lo diga yo, sino porque coger la biografía de los últimos 20 años es graciosísima. Hay algunos que se digan, vamos a coger 25 métodos estadísticos. Venga, se aplica. Pum, 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 pum. ¿Cuál nos da el mejor R cuadrado? Con todos estos parámetros. Entonces tienes ahí, pum, pum. No proporciona ninguna información. Quiere decir que en ese sitio que ellos han trabajado, pues resulta que a lo mejor una regresión lineal, pues le va bien. Pero que como te vayas al sitio de al lado ya no te funciona. En general, no hay. He puesto regresión lineal porque es que en general no hay una relación lineal entre los valores de reflectividad y la vegetación. No la hay. O sea, llega un momento en que la reflectividad se satura, eso no lo hemos hablado antes, de tal forma que ya da igual que tengas 100 toneladas que 300. O sea, tu dosel arbóreo está tan cerrado y el color de la cícula, de la hoja, es tan parecido que da igual que abajo, debajo de ese dosel, que lo que tú estás viendo son apenas unos milímetros con tu sensor, tengas pues unos álamos milenarios o no. Si está muy abierto, si es una dehesa, ahí sí, ves que hay diferencias, tienes el suelo, tienes más pedregosidad, hay que tener en cuenta el sustrato arbustivo, pero cuando ya se te cierra el dosel,
tienes un 80%, un 70% de cavidad cubierta, ya te da igual, que eso empiece a crecer en diámetro y te empiecen a dar 200 toneladas por hectárea, a que lo tengas recién cerradito y tengas palos de 10, 12, 15 centímetros y tengas 50 toneladas por hectárea. El valor de reflectividad va a dar el mismo. Entonces, no hay ninguna manera, carbono, biomasa, de relacionar eso con el valor de reflectividad. Por tanto, no puedes establecer parámetros como estamos intentando en los últimos 15, 20 años. Así que lo que tuvimos que hacer es buscar dentro de todo esto cuál era aquel método que no se centraba tanto en los parámetros, pero sí más o menos en un ángulo. O sea, ese 0,3 por A, y no es un 0,3, es un 0,3 más menos, y dependiendo del píxel en el que yo vaya procesando, ese más menos se va a ir moviendo un poquito de rango. Quiere decir que estamos dentro del mismo ámbito de confianza, del mismo nivel de confianza, pero no tenemos por qué fijar y decir ahora, igual que en las ecuaciones salométricas, para el Pinus Alepensis pone este valor y pone este otro según la lectura de diámetro. Eso no ocurre en teledetección, realmente lo que tenemos que darle es un rango, tenemos que darle una cierta flexibilidad. Precisamente por eso, porque para el mismo dosel tenemos 70 toneladas o tenemos 300. Bueno, ahí buscamos cuál era el método que se correspondía. Y lo que hicimos, bueno, pues si el sistema es listo, tendrá que saber lo que es suelo, ¿no? Así que, como veis, le metemos unos puntos de suelo ahí abajo. Y esto ya sí que es una zona de recuperación de matorral post-incendio que hicimos con línea. Y bueno, pues sí que tiene una cierta dispersión, sí que tiene, bueno, se abre bastante, pero es verdad que da igual que nos vayamos hacia abajo que hacia arriba, realmente se ajusta bastante bien y el suelo lo descubre. Dice, si tú me has dicho que esto es suelo, en el resto de la imagen yo te descubro que esto es suelo. Porque aquí sí que la firma espectral, os acordáis al principio, hablamos de la firma espectral, esto y esto, el sistema te lo reconoce, este y el más tonto. O sea, este en casi todos. Pero claro, aquí había una cosa. Te dice los que saben, claro, o sea, muy fastidiado. Si tú le das a una imagen, si tú das a un sistema un montón de puntos y un cero, te va al cero y te hace un R cuadrado espectacular. Y dije, a mí me da igual el R cuadrado. O sea, yo lo que quiero es ir a un municipio pequeño. Nosotros estuvimos en un municipio de 69 habitantes. Pinos no se podía pasar. Necesito que me digas cuánto tengo para luego yo ir a la administración y llevarlo un poco y contarle no sé qué, y el peligro, y la gestión, y el trabajo y demás. A ese señor, a ese alcalde, le da igual 0,83 que 57. A nosotros, hombre, nos importa, tenemos que ajustarnos bastante. A mí lo que me importa es si por hectárea me estoy yendo mucho o poco. O sea, si me estoy yendo 10 o me estoy yendo 100. Y realmente para un valor de entre 0 y 15, que me esté yendo por hectárea más o menos una, necesito irme en 20 hectáreas para fallar de un camión, para que me venga el contratista y me diga, oye, un camión. Bueno, bien, yo por una hectárea, perfecto. Y lo bueno de todo esto es que quitándole el suelo, vale, no te hacemos trampa, va. Le quitamos el suelo, pero lo bueno es que si lo metes, claro, o sea, si yo quito el suelo, yo aquí ni he mirado, ¿eh? Yo he ido a lo que os decía, yo he ido al campo, hemos ido con línea, aquí dejamos los cacharros, aquí vamos a medio, aquí, vaya, dentro de nuestra área de estudio. Claro, los metemos todos y aprende bastante bien. Si quito el suelo, ostras, tendré que revisar. Entonces, si el sistema no puede aprender sobre otras clases y solo tiene que aprender sobre su clase, no le puedo meter ruido. Ojo que si le meto ruido va a aprender cualquier cosa. O la nada. Va a ser un ingeniero, pero no va a ser nada más. Entonces, dice, bueno, y entonces apréndeme sobre tus valores. Y te dice, espera, que el punto 1, eso, si le seguimos así más o menos la tendencia, me dice, el punto 1 que me has metido, para mí no es vegetación, para mí eso es un suelo y no te lo voy a contar. Me quita el punto 1 y me sigue contando con todos los demás, que efectivamente el sistema me dice, mira, esto sí que tiene una firma de lo que tú me dices que tengo que aprender. Este te lo quito y de esto no aprendo. Total, que entonces, con ese aprendizaje automático, esto ya sí que es un aprendizaje más o menos, ¿no? Queda chulo. Sigo teniendo un error que le estoy diciendo al alcalde, oye, mira, se te va de 1,36 toneladas por hectárea. Y no me pone ninguna pega. Y, oye, y aquí seré vosotros, os reto a que en algún estudio tengáis casi un 0,6 de recuadrado. Esto queda muy bonito. Vale, pues eso es lo que hicimos a nivel teórico, pero esto luego lo tenemos que poner en la práctica. Entonces, varias zonas, ¿no? Estos trabajos en diferentes zonas para comprobar que no me vale solamente para el Quercus pyrenaica en estado matorral, no me vale solamente para el
Esto era Pino Carrasco en un estado de latiz al fustal, o sea que me vale prácticamente para cualquier necesidad que tenga. O sea que ya no tengo que ir ecuación por ecuación, sino que, bueno, pues aquí lo que me dice el mapa forestal español y aquí lo que me dice mi sistema entrenado, que me segmenta por 2 clases de biomasa y encima dentro de la biomasa, bueno, pues si quieres ser un poquito fino y dices, bueno, tengo muy poco dinero para gestionar, ¿dónde me voy? Pues venga, aquí a las zonas prioritarias donde tenemos más, o aquí que se nos está acumulando ya demasiado. Bueno, es una pequeña ayuda, además de nuestro ojo experto y de los pasos que nos hayamos dado por la zona de estudio. Bien, esto por ejemplo es un incendio, el incendio de Chequilla, creo que se le llama así, el incendio de Chequilla, ahí en el Alto Tajo. Bueno, pues ahí con la idea dijimos, hacemos unos inventarios y a ver qué sale. Bueno, pues esos puntos son los que hicieron de inventario. Casi demasiados, hay algún punto que... Pero vale, bien, como el píxel de Sentinel-2 es el de 10 metros, pues no se coincidía ninguno con el otro, ya les dije, no toméis ningún punto más cerca, le dije 30, por si acaso, del otro. Ninguno, aunque el punto gordo se sobrepone, no está ninguno más cerca de 30 metros del otro, de tal forma que tengo siempre un único valor de inventario. Y con esto, realmente cuando lo vi dije, ostras, me habéis cogido solamente la zona central, que está más o menos pelada, no tiene todavía una cavidad cubierta. Yo no sé si me va a aprender sobre esta zona, no sé si me va a aprender sobre esta que aquí se nota que se ha cerrado más, no sé si me va a aprender. Bueno, pues el caso es que sí que me aprendió bastante bien, por lo que decíamos antes, ¿no? Él te va segmentando los puntos más extremos, hacia un lado y hacia otro, se va quedando con un valor de normalidad central y sí que es verdad que aprende respecto a lo que tú le has dicho. Yo le digo, tengo no recuerdo si eran entre 3 y 15 toneladas por hectárea. Y nunca me va a decir, no me va a extrapolar y me va a decir, aquí tienes 180. Cuando ve uno que se me va, me dice, aquí tienes 15. También hay que tener cuidado que igual en vez de 15 tienes 20, 25 o 1 millón. O sea, hay que tener cuidado. Y por abajo ya prácticamente nos da igual porque si tienes 3 toneladas o ninguna, para el caso que estábamos de estudio, pues estábamos bastante tranquilos. Esto está mal. No, está bien, perdón. No, era esto lo que quería decir. La parte de detección, hemos hablado en un momento de que hay que segmentar qué estamos mirando. Y veíais en la imagen, bueno, resulta que aquí, cosas de la vida, el fuego se para y esto se queda como la masa inicial que había allí, que era Pinus silvestris, además en un estado de 70-80 toneladas por hectárea, estaba bien baja. Claro, si yo no le digo al sistema que me mire solamente en mi zona de estudio, sino que le digo, mírame toda la imagen, pues va a pasar lo que os contaba al principio. Va a pasar que me va a coger esto, va a haber verde saturado quizá en algunas bandas, o saturado en algunos niveles, lo que podríamos decir un nivel de vegetación, pero saturado en algunas bandas, y dice, aquí ya no voy más. Esto te vale 15. Nos hemos equivocado. Entonces, no solamente de ver desde arriba y decirle, venga, mírame y dame valores, y ya está, sino decirle a la imagen, decirle al sistema qué está viendo la imagen. Hay también que hacer ese conocimiento experto que solamente podemos dar los forestales. O que solamente deberíamos poder dar los forestales, que no se nos metan por medios físicos, informáticos o telecos. Si alguno de vosotros, disculpad, pero a veces se nos meten por medio y vamos, un geranio y un maíz, no lo ve. Agrícola. Vale, esto hicimos unas pruebas con incendios. Hubo un incendio muy fuerte en el año 2012 en la zona de Alcublas, el incendio de Andilla o Alcublas, dependiendo de donde lo busquéis. Y ahora, perdonad, pero se me acaba de ir el número, no sé si eran 12.000 hectáreas, 17.000 hectáreas, una barbaridad, muy grande, se me ha ido. Bueno, justo en el medio pues es zona agrícola alrededor del pueblo, el propio pueblo y demás, y no se nos quemó. Y bueno, lo que hicimos ver, a ver, qué teníamos antes del incendio, qué se ha quemado y qué tenemos ahora. Y vamos a ver las emisiones que hemos tenido y cómo se ha recuperado esa emisión en el secuestro con o sin gestión y demás. Eso ahora lo contamos. Vale. Lo que teníamos de antes era el inventario forestal nacional, el año 2006. Bueno, pues llegamos a 2006, puntos del inventario, ecuación alométrica, imagen de satélite de 2006. La fortuna
No era Sentinel-2, era Landsat 5, pero la fortuna es que tenemos Landsat desde el año 1985 en adelante sin problemas. En algún momento se habrá cortado, alguna serie no existirá, pero podemos hacer una serie temporal de los últimos 40 años sin ningún problema. Cogimos esa imagen, el píxel sale un poco más grande, sale a 30 metros, pero el procesado es completamente el mismo y nos salía con prácticamente los mismos ajustes y los mismos errores y demás. Y bueno, pues sacamos aquí zonas de biomasa. Claro, eso en el 2006. En el 2012 hicimos el ajuste según el crecimiento, según las tarifas de... perdonad. Vale, esto, disculpad, esto es en detalle de la zona del incendio y esto es la demarcación forestal. O sea, el incendio por aquí, como veis, luego se nos fue de la demarcación forestal, por centrarnos en un sitio, cortamos por allí. Bueno, calculamos biomasa que tenemos en el 2012 con esa extrapolación al 2012. Y así llegamos al momento justo después del incendio. Que vemos que se nos quemó ahí esa zona, esto que tenemos aquí en rojo. Y ahora ya lo que podemos hacer en el año 2020 que lo hicimos, fue coger nuestra forcípula, nuestro clinómetro, e irnos a las zonas representativas de esos montes que habíamos visto crecer, de pino carrasco, desde el 2006 hasta hoy. Incluso cogimos algunos puntos que eran exactamente los mismos del inventario forestal y bueno, pues sacamos de ahí nuestra biomasa, volvimos a aplicar todo el proceso, entonces teníamos la biomasa de hoy. Bueno, como han crecido las masas que no se han quemado, prácticamente nada, una risa. Algunas sí, porque eran de silvogénesis y algún trabajo luego se realizó, muy poquito, ahí sí, las pudimos determinar, también nos lo validó el forestal de la zona. Y bueno, pues vemos ahí cómo tenemos esa diferencia del carbono emitido, porque lo calculamos lo que se nos había quemado dentro de este proyecto. Estáis viendo que pone Interreg-SUDE porque es un proyecto que hicimos conjunto con el INIA y otros centros de investigación. Bueno, ¿qué se nos ha ido y qué tenemos hoy? En la masa remanente, o sea, si esa masa que se nos ha quedado sin quemar ha sido capaz de al menos absorber todo ese carbono que echamos a la atmósfera, o incluso si esa misma zona, pues tanto por regeneración natural como por algún trabajo que se haya realizado, ha empezado ya a absorber algún tipo de carbono. Vale. Esto lo hicimos con diferentes zonas de estudio, la que habéis visto que era del incendio de Chequilla hasta que era el incendio de Andilla. Y bueno, pues a partir de ahí sacamos las relaciones. En algunos sitios, dependiendo de lo amplio que era la zona, dependiendo de cómo estaba el monte, pues no había pasado gran cosa para un incendio pequeño, que teníamos, por ejemplo, en alguna zona de Portugal. Aquí, ahora lo digo de memoria, pero tampoco era el objetivo de este estudio. Creo que todavía no habíamos recuperado lo emitido. Y de hecho, para esto otro café otro día. Si hacemos el cálculo que aquí en la universidad se está haciendo por el mismo grupo de trabajo en el que estoy, de emisiones en las principales ciudades, Valencia, Castilla y Alicante, y en el resto de las provincias, emisiones y tipo, emisiones de gases de efecto invernadero, CO2 sobre todo, el tráfico rodado de la ciudad de Valencia y Alicante durante ese 2012, privado, equivalía a las emisiones que teníamos en este incendio, que fueron 8 o 9 días. O sea, un montón de planes y demás para el vehículo eléctrico y cambiar la movilidad en las ciudades y cerrar ciudades y que vayamos todos en bicicleta. En 9 días, todo tu plan anual o todo tu plan incluso de la década se te acaba de ir a la atmósfera literalmente. De la forma que esto lo estamos utilizando ahora para dirigirnos a quien tiene que hacer la gestión. Por Dios, déjate de según qué cosas. Eso lo llevan mejor mis compañeros, pero por ejemplo cambiar el aislamiento de las ventanas para reducir un tanto por ciento el consumo de combustibles fósiles, cuando aquí con una mínima parte de esa impresión que harías en las ventanas te ibas a gestionar el monte, disminuirías el riesgo de incendios y por lo tanto gestionarías las emisiones que tenemos. Que de eso iba el proyecto y de ahí salió todas las publicaciones que hemos realizado después con el INIA. Vale, he prometido 1 hora, más o menos, muy bien. Nada, simplemente como conclusiones, realmente esto lo queríamos como una investigación porque estaba dentro de un proyecto europeo, pero nosotros también trabajamos con muchas empresas pequeñitas y trabajamos con los ayuntamientos, trabajamos con las comarcas, con la gente de desarrollo local, nos dicen queremos hacer algo con esto.
Yo no puedo ir con un método muy complejo a ningún sitio, a un ayuntamiento de 69 habitantes, a un ayuntamiento de 150 habitantes, no puedo ir con eso. Tenemos que ir con algo sencillo, algo que ellos incluso puedan dar su granito de arena, puedan aportar y que podamos sacar rápido. De tal forma que esto consiste en 3 patas. La verdad terreno, la imagen de satélite y cómo relacionamos la verdad terreno con la imagen de satélite. La verdad terreno, si tiene un alguacil, si el mismo alcalde dice el sábado te hago yo el inventario, si es que, bueno, vamos a dignificar la profesión forestal, pero esto mismo nos puede ayudar gente, nos puede ayudar a si tú le dices cómo funciona y cómo se hace y demás, nos pueden dar esos datos de campo, además de los propios nuestros. Podemos tener, incluso nos pueden hacer una actualización continua, algo accesible. La imagen de satélite, accesible. No queremos algo que nos traigan de una agencia, de una imagen específica con nada, no. Queremos lo que hay. Y que tú entras en la página web, te bajas tu Sentinel-2 y a trabajar. Y luego ya los métodos de relación, bueno, pues eso ya los hemos programado nosotros, lo hemos programado incluso, lo teníamos en un programa de pago aquí en la universidad, lo hemos programado ya en Python para que también se pueda sacar fuera y eso es estándar abierto. Además, está muy cerquita, se nos iba a partir de la yo diré de la centésima, se nos iban los errores, o sea que prácticamente es comparable el programa de pago con el otro. Tenemos que ser nosotros los que digamos a la gente qué se está viendo. O sea, no puede coger la gente, no puede llegar aquí uno cualquiera y decir, yo soy de teledetección, toma, un mapa de, espera, ¿qué estás viendo? No es lo mismo ver con la misma reflectividad un pino carrasco, no es lo mismo ver un pino silvestre, no es lo mismo ver una regeneración de Quercus faginia, creo, no sé si lo he dicho, la Quercus faginia. Tenemos que, además de la especie, segmentar en estructuras, y ahora estamos también haciéndolo incluso por texturas, también trabajando con la imagen de satélite. La teledetección es adecuada, es sencillo, replicable, barato, hecho gratis. Y lo que tenemos es, tenemos que encontrar esa capacidad de valorar la gestión en tiempos breves. O sea, si ahora mismo en estos ayuntamientos están haciendo unas pequeñas gestiones, que en poco tiempo podamos ser capaces de determinar con la verdad terreno si eso ha hecho efecto, si está creciendo, si está quedando igual que el resto de la masa, si no ha pasado nada o si va peor. Y al final lo que queríamos era no algo que nos quedara muy bonito en una publicación, sino algo que nos utilizaran a diario. De hecho, esto ya está implementado en un par de empresas y siempre pues a disposición de echaros una mano en lo que necesitéis a partir de ahora. Yo me lo he pasado muy bien hablando, estoy mirando al infinito, no sé si estoy hablando a ciegas, como en la película aquella, pero bueno, a partir de ahora ya todo vuestro para lo que necesitéis y cuando necesitéis. Muchas gracias. Bueno, podemos plantear las preguntas al ponente. La verdad es que es muy interesante, emocionante, sobre todo para los que hemos trabajado en carbono, ver un método que pueda contribuir a la estimación del carbono realmente es emocionante. Y bueno, yo tenía yo directamente, mientras que se formula alguna otra pregunta, aprovecho para lanzar yo la mía. Bueno, es un sistema, ¿no?, que, bueno, pues estamos acostumbrados a trabajar con LIDAR. El LIDAR es lo que usamos habitualmente desde hace 10-15 años aproximadamente. ¿Qué ventajas o en qué ámbito se puede utilizar el LIDAR, en qué ámbito se puede utilizar la teledetección o a partir de qué escala? Porque claro, si tenemos un proyecto pequeñito, pues a lo mejor no merece la pena usar la teledetección, o sí, pero en cambio a lo mejor para un proyecto de mayor envergadura, una escala autonómica, una escala mayor, pues claro, quizás sea inabordable con LIDAR. Sin duda, ¿Cuál es la escala de cada uno? De hecho, es que eso es el nivel de escala. Yo os he comentado en algún momento los pequeños lugares en los que estamos trabajando para darles apoyo a los pequeños ayuntamientos. Yo no puedo ir a un pequeño ayuntamiento y decirle que el LIDAR tanto, la formación, el personal, el procesado, el trabajo de gabinete, no puedo. Entonces lo que hicimos fue intentar sacar con más o menos los mismos resultados, la misma calidad, pero de una forma algo más sencilla. Estamos perdiendo información por el camino, pero es tampoco la que estamos perdiendo. Para lo que un pueblecito tan pequeño necesita, que preferimos ir ahí, a que el técnico, a que el ayuntamiento, a que el pequeño alcalde pueda utilizarlo esto
y nos puede incluso pedir la repetición 5 años después y sin tener que pensar que su presupuesto se le va. Porque de hecho a veces no tienen ni siquiera presupuesto, ni personal, ni técnico y demás. Entonces es una cuestión de escala. Es verdad que si nos vamos a meter a una demarcación forestal o a toda la provincia, como tengamos que ir haciendo todo esto, segmentación por segmentación, no vamos a llegar. Entonces tenemos que utilizar otros métodos. Yo he trabajado con el LIDAR, me encanta. Me encanta para hacer esos modelos, ¿no? Para ver dónde podemos simplificar el trabajo y dónde tenemos que ir a hacerlo muy fino. Entonces yo creo que es más cuánto presupuesto tiene tu alcalde y cómo de grande es su término municipal. Queríamos que como Universidad Politécnica aplicada lo pudieran utilizar después del proyecto. Si no, se queda en un cajón y ya sabes, hay muchas cosas en cajones que es una pena. Muy bien. Bueno, has comentado otra cosa, que has comentado que vuestro sistema, vuestros algoritmos y tal, que se van implementando en empresas, o ya se han implementado en algunas empresas. Sí, ¿Qué colaboración podéis establecer con profesionales de la ingeniería forestal? Que seguro que hay compañeros que no están, que pueden estar interesados en este tema. ¿Qué se implementa? ¿Es un servicio de cálculo? ¿Es un servicio donde donde se implementa un programa? ¿Qué tipo de colaboración se puede establecer? Pues mira, esto es casi también como lo quiera. Estamos con una empresa que se dedica a la gestión del territorio para la gestión del riesgo de incendios. Entonces, además de la detección, además de los sensores y demás, lo que también quiere es darle el servicio al ayuntamiento o al cliente que le contrata, de darle la información de dónde tiene la biomasa, dónde le está creciendo más, dónde tiene más acúmulo y dónde debería, si tiene la capacidad para ello, actuar con prioridad o no. Todo lo que hacemos es simplemente nosotros lo gestionamos, damos un resultado y se lo metemos en su plataforma para que lo sirva al cliente. Pero bueno, que formas de proporcionar esa información múltiple y variada, es verlo. Realmente esto tiene que ser como lo necesita el usuario final. Muy bien. Bueno, nos va llegando alguna pregunta. La primera de ellas, empiezo por Juan Manuel Batiste, que nos pregunta que si es factible aplicar la teledetección para el análisis comparativo de la evolución del monte. Por ejemplo, la capacidad de absorción de carbono. Tras un tratamiento selvícola, en caso afirmativo, ¿tiene un coste económico elevado? Sí. Bueno, que me haga una pregunta, Batiste, me abruma, porque vamos, es el maestro, ¿no? Bueno, gracias Juan Manuel, hace mucho nos vemos. Sí que es factible. De hecho, antes de pasar a la parte de matorrales y crecimiento post-incendio y demás, lo estuvimos aplicando en partes de montes en los que sabíamos que había habido una gestión. De hecho, Eduardo Rojas, por ejemplo, nos compartió zonas donde habían estado trabajando y demás. Y como realmente nuestra información de satélite está vinculada a los datos que tenemos de campo, en cuanto nosotros le decimos al sistema que esos datos de campo están modificados, nos lo encuentra inmediatamente. O sea, aprende muy rápido sobre cómo estaba esa cobertura, cómo eran esos valores de reflectividad y cómo los tiene ahora. Eso sí que lo aprende, es casi lo primero que hicimos. Sobre el coste económico elevado, no. O sea, realmente ya hemos visto que necesitamos relativamente pocos puntos. Hemos visto, por ejemplo, ese ejemplo en el que el inventario se nos había pasado, la pobre empresa que se iba a hacer el inventario se había pasado, y con algunos menos hubiéramos trabajado bien. Todo depende de lo que queramos. Si efectivamente es para toda la Comunidad Valenciana, algún cero hay que ponerle. Pero en general no. Es muy, muy asumible para los pequeños ayuntamientos, que era la idea que teníamos. Muy bien. La siguiente pregunta, de Francisco Javier Caminero, dice que si habéis hecho comparativas de zonas gestionadas y zonas que no lo están relacionado con la captura de carbono en matorral. Es una pregunta muy de sistemas arbóreos, pero en matorral también tiene mucho interés. Aquí por aquello de que decíamos al principio, posibilidades y limitaciones de la teledetección. El satélite ve el dosel. En cuanto ve el dosel, ya no pasa. No es como el LIDAR, que bueno, puede ir lanzando puntos y hasta que llega hasta el rebote del suelo y bueno, depende de cómo tengas el LIDAR, ¿no? Si lo tienes arriba o a un lado. O el radar, que el radar sí que puede penetrar algunos centímetros, dependiendo del radar, puede penetrar un poco más el dosel. Aquí vemos lo de arriba. Si está muy cerrado y aunque tenga muy poca biomasa del sistema y abajo tenemos un
unos arbustos maravillosos y tiene el mayor porcentaje de biomasa en el sistema, nosotros no lo vamos a ver. Ese es el problema todavía con esto, que sí que lo tenemos para masas más o menos homogéneas y con sotobosque básico, o sea, el que puede tener tranquilamente, pues en nuestra zona mediterránea, pues unos romeros, algunas aliagas, en fin, poca cosa, que eso, de hecho, ni siquiera lo contamos como biomasa. Si tú estás hablando, por ejemplo, de una estructura en la que la especie principal es arbórea, la especie secundaria es arbustiva, no estamos viendo la arbustiva y nos estamos perdiendo el 40% de la biomasa, pues eso es una limitación que por ahora no la tenemos resuelta. Bueno, pues mira, quería comentar, por ejemplo, que en la región de Murcia tenemos el inventario forestal 4, pero claro, en ocasiones hay un porcentaje, claro, tener el inventario forestal 4 parece una ventaja, que ya todo encaja perfectamente. Pero precisamente ahora que estamos haciendo alguna cuestión de incendios forestales, de combustibles y tal, vemos que hay algunas zonas que el ajuste no es tan bueno, donde se dice que hay vegetación arbórea, pues luego tienes un cultivo, pero a lo mejor de 50 hectáreas, 50, 60 hectáreas. Con la teledetección y con lo que ya sabemos, con esta teledetección, como comentabas antes, tomada por los forestales y no por físicos, ¿ha llegado el final de las grandes discrepancias entre la realidad y el inventario forestal? Pues cuando lo vayamos aplicando al inventario, no he visto realmente el inventario como estaba el cuarto, no sé qué le han metido, pero creo que sí, porque sí que podemos ir segmentando. A la vez que sacamos biomasa, también podemos ir sacando relaciones con los tipos estructurales. Eso se está trabajando ahora mucho para, lo voy a decir, a los modelos de combustible. El modelo de combustible sí que parece que hay bastantes relaciones buenas que ajustan bien, sobre todo en los dos grandes grupos, ¿no? Digamos algo así como arbustivo por una parte y arbóreo por otra. Y sí que se encuentra bastante bien la diferencia. Igual ya para todos los modelos de modelos, o sea, para todos los tipos de modelos, nos llevará un poco más. Pero creo que sí que estamos cerrando ese hueco que había entre lo que nos decían los físicos, los telecos y demás, y lo que nosotros podemos aportar, poco a poco. Esto es una carrera de fondo con mucha calma. Muy bien. Me alegra que estemos ahí los forestales dando la batalla. Bueno, sí. ¿Alguna pregunta más? Yo es que veo aquí que me respondía Juan Manuel Batiste, que entonces es posible monitorizar experiencias en este sentido. Sí. Lo hemos hecho y de hecho, si tienes puntos, si quieres que los comentemos y demás, encantado. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, mientras que te comento que ahora durante estos meses estamos haciendo la planificación de las ZAR en la región de Murcia y, jolín, la cantidad de discrepancias que hay, pero no solamente entre arbóreo y matorral, sino entre forestal y agrícola, pero discrepancias enormes, discrepancias pues, de muchísimas teselas, de 2, 4, 6, 10 hectáreas, 50, que a pesar de estar ya en marcha el inventario forestal 4, pues siguen ahí latentes. O sea, tenemos una cartografía, es que yo creo que estamos utilizando, claro, cartografía de hace 10, 15 años o más, cuando ahora mismo con los conocimientos y la solvencia técnica que tenemos en el sector forestal, podríamos actualizar esa cartografía con mayor rapidez. Sí. O sea, es que incluso son los de agricultura los que nos van marcando el paso. Precisamente este año, lo digo lo de agricultura porque cuando se producen roturaciones en las zonas agrícolas, por ejemplo, se hace una roturación y plantan unos almendros y los dan de alta en la PAC, y son los de agricultura los que nos van avisando a nosotros, a los forestales, de que hay alguien que en zona forestal ha plantado unos almendros, que salta una incidencia. Entonces, pues nosotros desde el sector forestal creo que deberíamos ser más rápidos, más ágiles a la hora de actualizar nuestra cartografía, porque nuestra cartografía básica está muy desfasada. Sí, una detección de cambios seguramente no nos ayudaría mucho si tenemos más o menos las parcelas determinadas. O sea, nosotros tenemos también tenemos que jugar con el catastro, ¿no? Y ver qué estamos mirando y demás, pero bueno, esa detección de cambios y lo que os decía, como podemos homogeneizar las imágenes para verlo en tiempos, que simplemente es ir echando cada ciertos meses, cada ciertos años, echar
es una comparación, básicamente una resta de una imagen con la otra, y ver si esas diferencias son significativas y no, y simplemente pues iré haciendo un poco luego de fotointerpretación, ¿no? Esta diferencia es significativa porque ha sido, a lo mejor se te ha quemado, o a lo mejor se te han puesto unos almendros, una cosa o la otra. ¿Sí? Sí. Pues tenemos que aprovechar nuestros conocimientos para ser más rápidos. Mira que te ve la bandera Live, mira que en todos los proyectos Interreg Live, luego los presentamos a las administraciones públicas. A los técnicos les encanta, pero luego tenemos el nivel de arriba, el nivel de decisión, que eso ya pues es más otra cosa. Pero también se nos sale del ámbito de la temática. Bueno. Sí, vale. Una nueva pregunta de Juan Manuel Batiste. Dice, en un tema tan especializado que nos abruma ver las posibilidades de aplicación de esta tecnología, bueno, dice, ¿podría dar 2 pinceladas sobre esto para aclarar los ámbitos de aplicación práctica de la teledetección en el ámbito forestal? Bueno, imagino que un par de ideas de cómo aplicar la teledetección en el ámbito forestal, así, sencillas, básicas. Pues yo realmente por experiencia y por cómo lo estamos haciendo hasta ahora, yo creo que tenemos que ser un poco más detallistas. No ir tanto al bulto como quizá hemos ido, y a lo mejor sí que ponerle un poco más de detalle, o sea, un poco más de vista en el detalle. Para precisamente hacer eso, llegar a... Los agrícolas enseguida se inventaron aquí de la agricultura de precisión, luego nosotros vinimos a ver si hacíamos el forestry precision forestry, no sé cómo lo decían en inglés. Pero bueno, que si no tenemos estos datos fiables, continuos y a escala, no lo vamos a conseguir nunca. Entonces, bueno, creo que hay que darle, quizá no para esos pequeños ayuntamientos, pero a lo mejor hay que darles algo un poco más al uso, pero para nosotros sí que deberíamos tomarnos nuestros minutos en mirar parcelas, en mirar municipios y mirar cambios y demás. Y eso realmente muchas veces no hay que estar solamente con el ojo mirando píxel a píxel. Le puedes decir al sistema que te busque una detección de cambios, que te haga un análisis estructural, que te haga diferentes cosas y tú ya centrarte en esas alertas que te van a salir casi seguro. Yo creo que es algo así como la pincelada de aplicación, pues no ir tan a grosso modo y demostrar que también tenemos la capacidad de hilar muy fino y sobre todo también, y por lo que venía principalmente esta jornada, el conteo de carbono. O sea, es que ahora mismo vas a tener que contar el carbono, pero bien contado. O sea, ya no nos van a valer así números al aire y en rangos de miles de toneladas. Vamos a tener que ir muy fino a dónde gestionamos y dónde y para qué utilizamos eso dentro de las políticas más globales. No solamente las forestales, sino las políticas de nivel global. Bueno, yo particularmente le veo un futuro muy interesante a la teledetección en nuestra profesión. Por sí, porque ya tenemos que dar cuentas finas de muchas cosas, como por ejemplo del carbono. Ya nos choca cuando vemos una estratificación forestal que está errónea, nos choca. Exigimos que esté correcta. Y, en fin, tenemos tecnología y luego también tenemos mucha solvencia técnica. El máster de geomática creo que está siendo muy interesante. Hay ya muchos compañeros que llegan a la profesión con estos conocimientos que antes no estaban, con lo cual eso dinamiza mucho. O sea que seguro que a futuro la teledetección va a ser protagonista de nuestro ámbito laboral. O sea que muy interesante este tema. Bueno, nos llega una otra pregunta. Dice, ¿qué formación recomendarías para dominar mínimamente estos temas de teledetección? Ahora no digas que ser de teleco o físico. No, primero, me pone un compromiso, No, lo bueno es que ya venimos de la formación forestal. Lo digo por compañeros y cómo me he encontrado yo a la gente en este sector, viniendo de esos sectores de telecomunicaciones, física, matemáticas, pero preguntándote, te voy a contar una cosa. Una vez estábamos haciendo una validación de productos de satélite y no les salía, yo además acababa de llegar, me cogieron, tú, coge esto y valida a ver esos valores ahí. Y me dieron un punto por ahí por Kazajstán, entre Kazajstán y Rusia en algún sitio, era un bosquete ahí en medio de una estepa, la verdad es que luego había otro bosquete por ahí, otro por allá, tal, y se me ocurrió preguntar inocentemente, ¿y esto qué era?
joder, me miraron raro. ¿Cómo que qué es? ¿No ves la imagen? No sabes procesar. Digo, no, sí de sobra. Lo que quiero saber es qué estoy viendo. ¡Qué maldad! ¡Ostras! ¡Qué maldad! Me dijeron. Porque lo que querían era un valor biofísico, para luego meterlo dentro de una base global, y a partir de ahí pues hacer unas validaciones. Fíjate que incluso la herramienta, esa herramienta que os decía de la Agencia Espacial Europea para corregir la imagen, la corrección atmosférica, está muy bien, pero luego tiene otros de valores biofísicos que realmente los valores entre 0 y 1 no funciona bien, porque lo han hecho sobre todo en zonas agrícolas y, por ejemplo, había una zona en Kenia, pues que era, pues imaginaos Kenia, ¿no? De vez en cuando alguna acacia por ahí y ya está. Había alguna zona de maizales en Francia, había zonas así. Y luego eso lo metieron a nivel global, claro, cuando tú lo metes para que te haga un bosque, no te funciona. Entonces, nosotros ya venimos respondiendo por la parte buena, ya sabemos qué estamos viendo y qué no hay que hacer cuando miras una cosa. Y luego en lo otro es ponerse en un compromiso, porque yo hice un máster dirigido por físicos, pero que por lo menos para conocer qué es la teledetección, cómo funciona y demás, de lo mejorcito. Ahora bien, como formación reglada, hay 3 o 4 sitios ahora mismo en España que lo hacen bastante bien. Como formación no reglada, hay tutoriales de la Agencia Espacial Europea muy chulos. Se pueden encontrar en YouTube, ESA y tutorial de Sentinel-2 o tutorial de Sentinel-1, que la verdad es que para conocer el primer romper la mano con esto, la verdad es que son de un nivel muy chulo, muy interesante. Pero sobre todo, que venimos ya del sector bueno. Claro, efectivamente. Una última pregunta, siempre estamos con la última pregunta. Es una duda que tengo yo. Bueno, hemos hablado de estimación de carbono en matorrales. En suelo desnudo, ¿qué opinión tienes sobre la estimación de carbono o materia orgánica o humedad con satélite? ¿Es viable? ¿Se ofrecen resultados positivos? ¿Es todavía demasiada aventura intentar estimar con satélites? Sí, pues mira, allí dentro de este proyecto que habéis visto que teníamos en los mapitas de Internet, fuimos un poco más ambiciosos y consideramos que a lo mejor podríamos desacoplar de esa imagen el valor que teníamos de la biomasa que habíamos medido vegetal y del otro carbono que pudiéramos tener en suelo. Y de hecho, estuvo con nosotros el CIDE, el Centro de Investigación y Certificación del CSIC. Y bueno, claro, no era tan sencillo desacoplar esa información, no siempre había unas relaciones directas. En un suelo desnudo, si me dices desnudo sin más, es más o menos sencillo, sí. O sea, una turbea ahí por ahí, relativamente sencillo, también sabiendo que estás viendo con datos de campo, que es lo que comentaba al principio de todo, se utilizaba principalmente para el suelo. Ahora, en cuanto se te cubre un poquito y ya empiezas a tener esa información mezclada de sotobosque o matorral o más con el suelo, ahí hay que trabajar un poco más fino. Ahí habría que, no sería yo el más adecuado para decirlo. Hay que hacer más estudios. Bueno, sí, la verdad es que es muy interesante. Bueno, claro, una vez que se enmaraña, una vez que el suelo se cubre, ya es muy difícil. Es muy difícil estimar sobre algo que no refleja. Pero bueno, para nosotros, pues ya sabes que para el sector forestal, pues es muy interesante el COS. El COS, dicen que el carbono orgánico en el suelo que a veces supera e incluso duplica el sistema aéreo. Sí. Y nosotros, para que nuestro sumidero, para darle valor a nuestro sumidero forestal, aparte de la biomasa viva del sistema aéreo, lo de las raíces, pues tendríamos que sumar por ejemplo, la materia muerta sobre el suelo, que en el caso de Pinus alepensis puede llegar perfectamente a 19 o 20 toneladas por hectárea, que eso es una cantidad alta. Para hacernos una idea, 19 o 20 toneladas es un camión de esos de paja que se ven por la autovía cargados, pues eso por hectárea es mucho. Bueno, pues el COS también lo necesitamos, el carbono orgánico del suelo. Con la suma de todos los almacenes logramos un valor del sumidero forestal realmente alto, con el que si alguna vez se valoran los servicios ecosistémicos y el gestor puede recibir por esos servicios ecosistémicos, pues le hace falta introducir en las cuentas esos almacenes. Esto otro café, porque es interesantísimo. Nosotros quisimos hacer esto del suelo, no nos salió como queríamos, más o menos bien, pero no como queríamos. Y al final lo que dijimos, realmente donde se puede actuar
donde le puedo decir a la administración que actúe rápidamente, es sobre el sustrato arbóreo, ¿no? Bueno, de tal forma que el carbono en el suelo tampoco lo tenemos tan fácil de gestionar. Pero luego había otra cosa, que es todo lo contrario. En cuanto hay un incendio, que es agosto, en septiembre vienen las lluvias, octubre, se te lleva el suelo y se acabó ahí, ni 22, ni 10, ni 0. O sea, nada. Entonces, claro, que a lo mejor lo primero que habría que hacer era evitar que se te vaya el suelo, porque ahí tienes un reservorio de carbono que tú no habías pensado y sí, se quedó ahí en, bueno, pues si te interesa algún proyecto y demás, se quedó en mi lista de cosas por hacer. Muy bien. Tantas por hacer. Muy bien. Bueno, pues ya sí que parece que no hay ninguna pregunta más. Y a mí tampoco se me ocurre la otra última. Bueno, vamos ya a la despedida de este café forestal. Solamente recordar que el próximo café forestal será el 15 de diciembre, la semana que viene. Creo que estaremos todos de puente, todos disfrutando del puente. Y este día 15 de diciembre la temática será sobre la conservación, concretamente se denomina conservar aprovechando, retos y oportunidades para los aprovechamientos forestales del siglo XXI. Estamos convencidos de que será un café forestal muy interesante. Nos vemos en ese café forestal. Muchas gracias a todos por la asistencia y muchísimas gracias a nuestro ponente, a David Vinué, por el nivel técnico que ha dado en este café forestal. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.